no abras la puerta. Si alguien toca 3 veces a las 3:33 de la madrugada. Porque eso fue exactamente lo que hizo Daniel. La última noche que alguien lo vio con vida. En 2011, en un pequeño pueblo al sur de Chile, rodeado de bosque denso, humedad constante y caminos de tierra que desaparecen entre la niebla, comenzó a circular una historia que nadie quería contar completa, no porque no la conocieran, sino porque decirla en voz alta hacía que se sintiera más real. Daniel tenía 27 años. Vivía solo en la casa de su abuelo, una construcción antigua de madera que crujía incluso cuando no había viento. No era alguien problemático. Trabajaba, volvía a casa, comía, se entretenía en su computador. Una rutina simple, casi aburrida. Pero todo cambió, con 3 golpes. La primera vez, Daniel estaba despierto. Eran exactamente las 3:33 de la mañana cuando escuchó toc, toc, toc. 3 golpes secos en la puerta principal. No eran suaves, no eran dudosos, eran firmes. Como si quien estuviera afuera supiera exactamente lo que estaba haciendo. Daniel pensó que era alguien del pueblo, quizás una emergencia, quizás alguien borracho, aunque nadie caminaba por ese sector a esa hora. Se levantó, caminó lentamente, miró por la ventana. Nada, solo oscuridad y el reflejo tenue de su propia cara. Abrió la puerta. El bosque estaba completamente inmóvil. Ni una rama moviéndose, ni un sonido, ni una figura alejándose. Nada. Cerró la puerta, un poco incómodo, pero convencido de que había una explicación lógica. Esa fue la última vez que pensó así. La segunda noche volvió a pasar. 3:33 de la mañana. 3 golpes. Pero esta vez, Daniel no abrió. Se quedó quieto en su cama, mirando hacia la puerta de su habitación, esperando escuchar algo más. Silencio. Se levantó. Fue hasta la ventana. Miró hacia afuera. Y ahí fue cuando sintió algo extraño. No vio claramente una figura, pero juró que algo se movió entre los árboles. No caminando, no corriendo, deslizándose, como si no tocara el suelo. Esa noche, Daniel no volvió a dormir. Al día siguiente, intentó convencerse de que todo era su imaginación. Se lo comentó a un compañero de trabajo, quien simplemente se rió. «Es el viento», le dijo. Pero Daniel sabía cómo sonaba el viento. Y eso no era viento. La tercera noche, los golpes regresaron. Pero esta vez, no fueron en la puerta. Fueron en la ventana. 3 golpes, justo detrás de él. Daniel se congeló. Su cuerpo no respondía. Su respiración se volvió pesada. Sentía que si volteaba, iba a ver algo que no podría olvidar jamás. Pero el silencio fue peor. Así que lentamente, giró la cabeza. Nada. Solo la ventana. Solo su reflejo. Solo él. O eso parecía. Porque por un segundo, apenas un segundo, sintió que su reflejo no se movió exactamente igual que él. Como si hubiera un pequeño retraso. Como si no fuera realmente él. Después de esa noche, todo cambió. Los vecinos empezaron a notar comportamientos raros. Daniel salía de su casa a horas extrañas. Caminaba hacia el bosque, sin linterna, sin abrigo, sin razón aparente. Algunos decían que lo escuchaban hablar solo, otros que no estaba solo. Una vecina juró haberlo visto de pie frente a su propia puerta, inmóvil, durante varios minutos, susurrando algo que no se entendía, como si estuviera conversando con alguien, al otro lado, o al otro lado de algo. Pasaron unos días. Luego, Daniel dejó de ir al trabajo. No respondía llamadas, no contestaba mensajes, y en un lugar donde todos se conocen, eso no pasa desapercibido. Un amigo cercano decidió ir a buscarlo. Cuando llegó, algo ya se sentía mal. La puerta estaba entreabierta. Eso no tenía sentido. Daniel siempre cerraba con llave, siempre. El amigo empujó la puerta lentamente y entró. La casa estaba en silencio, pero no era un silencio normal. Era un silencio pesado, incómodo, como si el aire estuviera cargado, como si algo más estuviera ahí, observando. Todo parecía intacto. La cocina, la mesa, el computador. Pero había detalles, pequeños, que no encajaban. Cosas movidas, sillas fuera de lugar. Y lo más inquietante, la puerta principal, desde adentro, estaba marcada, rayada, golpeada. 3 marcas, repetidas, una y otra vez, a la misma altura.
como si alguien hubiera estado golpeando desesperadamente para salir. El amigo sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero decidió seguir buscando. Revisó cada habitación. Nada, hasta que llegó al dormitorio. Ahí, el aire se sentía distinto, más frío, más pesado, y en la pared, justo frente a la cama, había un mensaje, escrito de forma irregular, profunda, como si no se hubiera usado un lápiz, ni un cuchillo, sino uñas, o algo peor. El mensaje decía: no era afuera. El amigo no se quedó un segundo más, salió de la casa y llamó a la policía. La investigación comenzó ese mismo día. Revisaron todo: puertas, ventanas, cerraduras. No había señales de entrada forzada, no había huellas externas, no había sangre, no había lucha, nada. Era como si Daniel simplemente hubiera dejado de existir, pero había algo más. El historial de su computadora. La última noche que estuvo activo, Daniel buscó lo mismo, una y otra vez. ¿Qué pasa si escuchas golpes a las 3:33? ¿Por qué tocan 3 veces? Significado de los golpes en la noche. Y uno, que hizo que los investigadores se miraran en silencio. ¿Qué hacer si responde desde dentro? Nadie entendió eso, porque según los vecinos, los golpes venían de afuera, siempre. Entonces, ¿por qué desde dentro? El caso se archivó semanas después. Desaparición sin explicación, sin pistas, sin cuerpo. Pero la historia no terminó ahí. Meses después, otra persona del mismo pueblo reportó lo mismo. 3 golpes, 3:33 de la mañana. Esta vez, la persona no abrió. Ni la primera noche, ni la segunda. Pero la tercera, los golpes no vinieron de la puerta, ni de la ventana. Vinieron desde el pasillo. 3 golpes, contra la pared, desde adentro de la casa. Esa persona no esperó a una cuarta noche. Empacó sus cosas y se fue del pueblo al amanecer. Nunca regresó. Con el tiempo, la historia se convirtió en advertencia, no oficial, no escrita, pero conocida. Si escuchas 3 golpes a las 3:33, no abras, no respondas, no mires demasiado tiempo, porque algunos dicen que no es alguien tratando de entrar, es algo tratando de salir, y otros creen algo peor, que no viene de afuera, que nunca vino de afuera, que algo entra primero, se queda contigo, observa, aprende, y cuando finalmente entiende lo suficiente, empieza a tocar, desde adentro, esperando que tú le abras. Y si alguna vez te despiertas a las 3:33 de la madrugada y escuchas 3 golpes, antes de levantarte, antes de mirar, antes de hacer cualquier cosa, pregúntate algo. ¿Estás completamente seguro de que estás solo en tu casa? ¿O de que lo que está adentro sigue siendo tú?